Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Empezamos. En el video de hoy les traigo un caso del que realmente nunca había escuchado hablar y esto es muy raro porque en este caso está vinculada una de las empresas de comida rápida más grande del mundo. Y sí, les estoy hablando de McDonald's. Nos ubicamos en Washington, Kentucky en el 2004, específicamente con una chica de 18 años llamada Louise Ogburn. Esta chica decidió abandonar sus estudios debido a que tenía que empezar a trabajar porque la situación económica en su casa no estaba muy bien, ya que su madre estaba teniendo problemas de salud. Esta chica era conocida por ser una persona sumamente amable, le encantaba ir a la iglesia, era una persona muy honesta y además había sido conocida por ser criada en un ambiente, en una casa casi al estilo militar. Por lo tanto, esta chica estaba acostumbrada a recibir órdenes y efectivamente seguirlas. El viernes 9 de abril del 2004, mientras Louise se encontraba trabajando, su jefa le pidió si se podía quedar el turno extra para cubrir en la noche. Louise, con la situación económica que ya estaba viviendo en su casa, literalmente aceptaba todas las opciones que tuviera para hacer tiempo extra en el trabajo. Así que, viendo esta oportunidad, obviamente dijo que sí. Esa misma noche, mientras Donna, quien era la jefa directa de Louise, se encontraba trabajando, recibió una llamada telefónica por parte de la policía explicándoles que tenían allí a una persona que decía que le habían robado $50 y su cartera. Cuando empezaron a hablar con Donna o empezó a hablar con Donna, este policía se presentó como el oficial Scott. Él le describió a Donna que la persona que había realizado esta hazaña había sido una chica pequeña, rubia y utilizaba una corbata. En este momento, Donna automáticamente pensó en Louise, ya que cumplía con todo lo que acaban de escribir y además se encontraba en la caja registradora en ese momento. Al suceder eso, Donna llama a Louise a la oficina y le informa de la situación. A lo que obviamente en ese momento Louise niega tener nada que ver y le dice que no fue ella, que realmente deben tener a la persona equivocada, que probablemente la habrán confundido con alguien más. Además, Louise le decía que ella jamás arriesgaría su trabajo que realmente necesitaba por la situación de salud de su madre por $50. Les quiero dejar saber que en este momento Louise ganaba $6.35 la hora. Ella decía que esto no tenía lógica, que ella no arriesgaría su trabajo por ese monto de dinero y además le decía que por favor confiara en ella, que ya tenía muchos meses trabajando allí, lo cual era real, y que jamás había hecho nada de esto. Donna asiente y está de acuerdo con ella. Vuelve a tomar el teléfono y le dice al oficial Scott que esto probablemente es una confusión. Sin embargo, el oficial Scott hace presión y le explica que tenía al gerente general y al dueño del McDonald's en la línea, quien en este momento estaban aprobando que Donna fuera la persona que realizara un cacheo para revisar que Louise no tuviera el dinero. En este momento se puede ver como Donna no estaba del todo cómoda, ya que todo esto fue grabado por la cámara de video que estaba en la oficina. Sin embargo, el oficial Scott le explica que probablemente esto realmente no estuviera pasando, que probablemente Louise no tuviera el dinero, que solo tenían que chequear que no era así, porque la situación sería más incómoda si él tuviera que ir hasta allá, revisarla él mismo o al contrario tener que sacarla de ahí arrestada, llevarse a la comisaría y luego revisarla, haciéndole a Louise pasar un muy mal momento y una pena delante de sus compañeros de trabajo y clientes del McDonald's. A lo que Louise y Donna están de acuerdo a que esto suceda. En este momento, Louise pasa a empezar a vaciar sus bolsillos
de la ropa y le muestra a Donna que no tenía nada. Sacó todo, lo puso encima de la mesa y le dijo a Donna algo por el estilo de: ¿ves? No tengo nada. A lo que Donna procede a tomar el teléfono nuevamente y le deja saber esto al oficial Scott. Sin embargo, el oficial Scott seguía presionando que debían revisar todo, que tenía que hacer un cacheo en general y que él estaría al teléfono para explicarle cómo hacerlo de la manera correcta. Nuevamente Donna se sentía incómoda, pero Luis y ella pensaron que otra vez esta era la mejor manera porque no querían hacerle pasar la pena de que la policía llegara allí. En esos momentos, Donna se levanta, va a buscar la mochila de Luis, la vacía, se da cuenta que los $50 no están ahí. Eso no era suficiente para el oficial Scott, quien le explicó que podría estar ocultando el dinero debajo de la ropa. En este momento, Donna procede a empezar a hacer el cacheo al desnudo. Pero como Donna no se sentía lo suficientemente cómoda, pidió la ayuda de otra de las chicas que trabajaba allí, quien se llamaba Kim, y le dijo que por favor entrara con ella porque necesitaban hacer esto. Sin embargo, no quería que estuvieran ellas dos solas, sino que querían que estuviera alguien más presente allí con ellas. En este momento, ellas, tanto Donna como Kim, proceden a tapar la puerta de la oficina, que tenía una pequeña ventana con unas bolsas negras para que nadie pudiera ver desde afuera y así no pudieran ver a Luis en poca ropa. En este momento, Luis, por órdenes del oficial Scott y por órdenes de Donna, le pide que se quite los pantalones, las medias y los zapatos, quedando solo con esto, hasta que finalmente le pidieron que se quitara la franela y quedó en ropa interior. El oficial Scott pensó que esto ya no era suficiente humillación para Luis, porque aún así ella podría tener el dinero dentro de la ropa interior. Así que procede a pedirle a Donna que le dijera a Luis que se quitara tanto los sostenes como las pantaletas, digamos, en general, su ropa íntima. A lo que finalmente Luis queda desnuda y llorando, diciendo que ella no había hecho nada. Sin embargo, esto nuevamente no fue suficiente para el oficial Scott, ya que decía que podía estar ocultándolo aún en cualquier otro lado. En este momento, Kim, quien se encontraba en la habitación, le pasó un delantal a Luis para que pudiera taparse y además, en ese momento, el oficial le dijo a Donna que tomara todas las pertenencias de Luis, la mochila, la ropa y las llaves de su carro y las colocara en su carro personal, mientras que ellos se dirigían hacia el establecimiento. Y si se lo preguntan, la policía estaba a menos de 8 minutos de distancia de ese McDonald's. Esto que les estoy comentando ya había tardado entre 30 minutos a 1 hora. Ningún policía había llegado hasta ese momento. Como se pueden imaginar, esto ya no estaba haciendo mucho sentido para Donna, ya que le preguntaba al oficial Scott cuánto tiempo más se van a tardar, si es que ya van a llegar. No tiene mucho sentido de que yo tome las pertenencias de ella y las pongo en mi carro cuando ustedes ya van a venir y pueden tomarlas directamente. Él explicó que estaban muy ocupados en la noche, pero iban a llegar ahí y que si por favor podría ayudarlos, que si podían contar con ella. Donna no podía estar mucho tiempo allí. Kim ya había salido a trabajar nuevamente. Luis seguía aún allí desnuda con el delantal y Donna necesitaba volver a su puesto de trabajo, que era manejando el McDonald's. Recordemos que era un viernes en la noche, que es probablemente uno de los días más ocupados para este tipo de restaurantes de comida rápida. Mientras todo esto pasaba y Donna le explicaba al oficial que sí los quería ayudar, pero que necesitaba volver a trabajar, el oficial Scott le dice que podía llamar a otro trabajador que pudiera vigilar a Luis mientras tanto. Así que en ese momento Donna decide salir al área de trabajo y buscar a un chico de 27 años que trabajaba allí. Este chico entró a la oficina, no entendía nada de lo que estaba pasando,
vio a Louise en un delantal, prácticamente desnuda, llorando, tapándose como podía, y este chico quedó completamente en shock. No entendía qué era lo que estaba pasando, así que tomó el teléfono y se presentó con el oficial Scott. En ese momento, el oficial Scott le pide al chico que remueva el delantal de Louise y que revise para ver si tenía los $50 debajo de él. En este momento el chico se siente súper asqueado porque además de que le estaba pidiendo revisarle debajo del delantal, le dice que le describa sus pechos por el teléfono. En cuanto el chico se pregunta, y yo mismo me estoy preguntando, ¿qué tienen que ver los $50 con esta información que me estás pidiendo? En ese momento el chico salió de allí y Donna le pidió que por favor no le comentara esto a nadie de las personas que estaban afuera. Como se nota que esto es Estados Unidos, porque si estuviéramos en cualquier país de Latinoamérica, todo el McDonald's se hubiera enterado en menos de 2 minutos, pero ok. Al Donna volver al teléfono con el oficial Scott, este le dice que entiende que ella tiene que volver al trabajo, pero que si de casualidad no tiene a un hombre en su vida en el que confíe lo suficiente, un padre, un amigo, un esposo o algo por el estilo. A lo que Donna le responde que sí, que efectivamente tenía su prometido, quien era llamado Walter Nix. Este hombre tenía 42 años y estaba comprometido hace relativamente poco con Donna y estaban muy cercanos a su casamiento. En este momento, el oficial Scott le dice a Donna que está bien, que es perfecto, que si confía en él, que por favor lo llame para que se dirija al McDonald's y pueda ayudarlos con esto mientras que ellos llegan allí. Hablemos de Walter Nix. Este hombre tenía 42 años, era un hombre conocido por ser devoto a la iglesia, por ser una persona muy amable, además tenía hijos, era una persona de comunidad y que además era el coach del equipo juvenil de béisbol. A lo que llega Walter Nix, Donna le explica lo que está sucediendo, le da el teléfono y sale a seguir trabajando. En este momento, el oficial Scott, que si hasta ahora no te has dado cuenta, le diremos oficial Scott, empieza a pedir un poco más de cosas a Walter. Y les advierto que desde aquí la cosa solo va a empeorar. Cuando Walter toma el teléfono, el policía le pide lo mismo que le pidió al chico que trabajaba allí en McDonald's. Lo que le pide es que por favor le quite el delantal y que le revise el cuerpo, que le describa además cómo eran sus pechos y que además revisara que no tuviera dinero en el delantal. La cosa se empieza a poner rara porque es que ya no solo tenía que ver con los $50, sino que en este momento el oficial Scott empieza a explicarle que además podría tener que ver con sustancias ilícitas. Así que en este momento empieza a darle una explicación un poco loca, digámoslo de esa manera, a Walter diciéndole que necesitaba que Luis saltara haciendo saltos de tijera, que corriera en el mismo lugar y que además se abriera de piernas mientras estaba sentada. Todo esto para intentar conseguir que algo se cayera. Realmente yendo atrás y pensando en todo esto, yo creo que ahorita que sabemos o ya creo que te estás imaginando igual que yo qué es lo que está sucediendo realmente, el oficial Scott estaba pidiendo todo esto para que la persona que accediera a hacer esto probablemente se emocionara, por decirlo de alguna manera, y no pensara claramente las cosas que le iba a pedir después, con la excusa de estar ayudando a la policía. Mientras todo esto sucedía, Donna estaba afuera. Cuando ella entraba a la habitación, sucedía que siempre Luis estaba nuevamente con el delantal, estaba cubriéndose o estaba hacia el extremo contrario a donde estaba Walter. Por esta razón, probablemente Donna en ningún momento sospechó nada extraño. Hay un momento específico donde se le ve a Donna entrar a la oficina. En este momento, no sabemos si es que Donna no lo vio, estaba muy apurada o simplemente decidió ignorarlo, pero Donna entra a la oficina y Luis estaba totalmente desnuda,
sin el delantal tapándola y estaba casi al frente de Walter. Si ya no era suficientemente traumático para Louise, el oficial Scott pide hablar con ella. En el momento en que empieza a hablar con ella, le explica que tenía que referirse a Walter y a él como señor, y que todo lo que se le pedía tenía que responder como sí señor o no señor, y que si no lo hacía iba a tener consecuencias, que iba a ser castigada y que iba a tener graves problemas. Como ejemplo de esto, una de las veces que Louise no hizo caso y no respondió con sí señor o no señor, Walter la puso en sus piernas doblándose, dejando su parte trasera al aire, y en ese momento procedió a nalguearla por más de 20 minutos seguidos. Ella lloraba, pedía que por favor parara, sin embargo, Walter parecía estar disfrutando de esto. Si esto ya no era suficiente abuso y traumas que la pobre Louise estaba pasando en ese momento, el policía Scott decidió decirle a Walter que quería asegurarse que Louise no estaba bajo ninguna influencia fuera de alcohol o de alguna sustancia ilícita, y para eso quería que ella se sentara en las piernas de Walter y la besara, porque de esta manera podría oler si en su boca había algún rastro de este tipo de sustancias. Y creo que para cualquier persona lógica, ya las nalgadas era el momento exacto de haber parado y haber dicho: esto no es un policía, no voy a hacer caso a lo que dices. Pero Walter se dejó llevar y hizo exactamente lo que le pidieron. Después de que esto sucedió, nuevamente Louise tomó el teléfono, ya que el oficial Scott le estaba pidiendo a Walter que se lo pasara para hablar con ella. Voy a ser muy gráfica y espero me disculpen y espero me entiendan si en algún momento silencio lo que estoy diciendo. Y es que el oficial Scott se dirigió a Louise diciéndole que quería que le bajara el cierre al pantalón a Walter y que realizara sexo oral a Walter en ese momento. Y como ya pueden imaginar, había sido nalgada por Walter por más de 20 minutos, había procedido a besarla, a obligarla a saltar. En fin, este hombre era un hombre de 42 años, que era el doble de su peso y su altura, y que probablemente ¿qué le podía pasar si ella no hacía esto? Lastimosamente, Louise hizo lo que fue pedido por el oficial Scott, y en el momento en el que Walter termina la situación, se da cuenta que lo que acababa de hacer estaba muy mal. Procede a subirse el pantalón, a llamar a Donna, a pasarle el teléfono y a salir corriendo de ahí. Lo único que se sabe por parte de él es que llamó a un muy buen amigo y le dijo que acababa de hacer algo terrible. A todo esto que les estoy explicando ya habían pasado más de 3 horas donde Louise había estado en esa oficina encerrada, pasando estas humillaciones y abusos. Y si ya esto no era suficiente, el oficial Scott nuevamente habló con Donna. Donna le volvió a decir: ¿cuánto falta para que lleguen? No puedo estar aquí, mi prometido se acaba de ir, no tengo a nadie. Le volvió a pedir que si por favor no había ningún hombre allí que pudiera estar con Louise mientras que ellos llegaban. Ok, no sé por qué, realmente Donna no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pero no se da cuenta y vuelve a llamar a un chico que trabajaba allí. Este hombre llamado Tomás entra a la oficina y toma el teléfono. El oficial Scott empieza a pedirle nuevamente lo que le pidió al resto de personas, que era tomar el delantal, revisar si no había ningún dinero allí y revisar a Louise y ver y describir cómo era su cuerpo. Esta vez Tomás finalmente fue una persona cuerda y se dio cuenta que esto no estaba bien,
y le dijo que no iba a hacer caso a lo que estaba diciendo y que iba a llamar a la policía real. En este momento, el oficial Scott trancó. Luego de más de 3 horas de sufrimiento para Luis en ese lugar, se dieron cuenta que esto era una estafa. Donna no podía creer lo que estaba pasando, se empezó a disculpar con Luis por hacerle pasar toda esta humillación que ella realmente no sabía, pero por el miedo, por el querer creer que a lo mejor esto sí era verdad, llamó al gerente del McDonald's, quien le dijo que eso jamás había sucedido, que a ellos jamás le habían pedido permiso para nada de eso, que el oficial Scott efectivamente era una estafa. Después de esto, finalmente llega la policía que por cierto conocía a Luis. Por esta razón, este hombre en específico, uno de los investigadores principales de este caso, se enfocó tanto en intentar conseguir el culpable de esta llamada. Lo que fue sorpresa para él fue encontrarse con que no había sido la única llamada, sino que existían muchísimas más en todo el país. Estamos hablando de que existió más de 70 llamadas alrededor de Estados Unidos desde 1994 hasta esa fecha. Estábamos ubicados en el 9 de abril del 2004. Si se ponían a revisar hacia dónde iban estas llamadas, normalmente era hacia lugares de comida rápida mayormente, y además de eso era a ciudades pequeñas. Se cree que esto era porque la mayoría de las ciudades pequeñas tenían personas que normalmente obedecían la ley sin cuestionar nada, y este oficial Scott intentaba aprovecharse de esto. Lo que sí sabemos es que a muchas personas les hizo pasar malos momentos, tanto a víctimas del abuso como a las personas que sin querer, digamos, no hicieron el abuso como tal al nivel de Walter, que efectivamente podemos saber que esta persona es culpable del abuso que les realizó a Luis, sino que estamos hablando de personas que a lo mejor habrán llegado hasta un nivel más bajo, como pudo haber sido un cateo al desnudo. Si se preguntan quién era el culpable de esto, les voy a hablar del sospechoso que en algún momento se tuvo. Su nombre era David Richard Stewart. Este hombre fue localizado a través de las tarjetas de teléfono que se vendían en ese tiempo, las cuales eran muy difíciles de localizar. Pero después de muchas llamadas con AT&T por parte de la policía, pudieron llegar a un acuerdo donde les dieron efectivamente el lugar y la hora en la que se había comprado una de las tarjetas que habían sido utilizadas para hacer esta llamada. En ese momento pudieron conseguir que fue hecha en un Walmart, donde se podía ver a este hombre comprando la tarjeta a ese exacto momento. Lo que más sorprendió de este video es que al verlo salir del Walmart se pudo notar que estaba llevando lo que parecía ser un uniforme policial. Se pudieron dar cuenta que no pertenecía a la policía de Panama City, donde estaba ubicado este hombre. Sin embargo, se pudieron dar cuenta que parecía ser un guardia de una de las cárceles de esta ciudad. Después de preguntar en varios de los lugares, se dieron cuenta que efectivamente era trabajador como guardia en una de estas, y después de llegar y preguntar si él era su trabajador, respondieron que sí, que incluso estaba allí en ese momento. Decidieron entrevistarlo y preguntarle, no solo preguntarle, afirmar que ya sabían quién era él y qué era lo que había hecho. Sin embargo, él, a pesar de estar muy nervioso y estar sudando, no admitió esto y pidió tener un abogado. Luego de esto se le intentó llevar a juicio, lograron entrar a su casa después de pedir una orden de cateo, se consiguió una de las tarjetas, ninguna que pudiera corroborar que era el mismo número de alguna de las llamadas que hubiera hecho, pero sí se pudieron conseguir tarjetas de estas prepagadas que se utilizaban para tener números diferentes en esa época. Pero después de mucha lucha en los juicios no pudieron comprobar sin lugar a duda
que este era el hombre que las había hecho. Les recomiendo, si lo quieren ver, en el documental explican a fondo el lado de la policía que estuvo en este caso y cómo honestamente este hombre parecía bastante culpable. Lo más escandaloso de todo es que este hombre parecía realmente estar obsesionado con la policía, tenía miles de revistas de policía, de cómo ser policía, tenía uniformes que parecían de policía, en fin, y lo más chistoso, si le quieren llamar así, de todo esto es que después de que fue fue sospechoso de esta situación en el 2004, las llamadas pararon. Así que bueno, no podemos decir que es culpable porque no fue conseguido culpable en el juicio que se le dio. Si se preguntan qué pasó con Louise, por su parte ella decidió demandar a McDonald's por no haberle avisado que esto estaba pasando desde hace tantos años, por no haberle explicado, por no haber una especie de training para este tipo de situaciones donde ella y su manager pudieron haber reaccionado de una manera diferente porque esto ya estaba pasando desde hace mucho y McDonald's estaba al tanto. En esta demanda de $200,000 que pedía Luis, le dieron 6.1 millones. No es los 200 millones de dólares que ella pedía, sin embargo es bastante dinero y esperemos que en la actualidad Luis haya podido rehacer su vida dejando el trauma atrás. Por otro lado, Donna también demandó a McDonald's y también se ganó la cantidad de $1 millón debido a que ella también pudo haber evitado todo esto si McDonald's hubiera hecho un entrenamiento apropiado para este tipo de situaciones o si al menos se le hubiera advertido de esto. Esto es todo por el video de hoy. La verdad es que nunca había escuchado de este tipo de casos. Apenas me enteré por el documental de Netflix. Aquí se los dejo si quieren ir a verlo. El nombre es No levantes el teléfono, creo que haciendo referencia a todo lo que sucedió. Honestamente, quiero que me dejen en los comentarios si lo habían escuchado antes, si les parece interesante. A mí realmente me parece muy triste, pero me parece realmente loco que esto haya sucedido durante más de 10 años y jamás, por lo menos actualmente, he escuchado que eso haya pasado nunca en la vida. Y honestamente me parece muy triste todo lo que Luis tuvo que pasar y pensar qué hubiera pasado si realmente Tomás hubiera sido otro Walter y cuántas veces más este hombre y estafador, el oficial Scott, hubiera seguido con esto. ¿Cuál hubiera sido el punto en el que iba a parar? Por otro lado, también les quiero dejar saber que hay miles de estudios que explican cómo una persona, a pesar de saber que está haciendo daño de alguna manera, puede seguir haciéndolo a través de órdenes de una persona que ellos consideren mayor o de mayor rango que ellos, lo cual podría explicar por qué lastimosamente muchas de estas personas siguieron las reglas que el oficial Scott estaba colocando. No estoy poniendo una excusa, solo los invito a que vean un poco más sobre estos estudios que hay donde se puede ver que, por ejemplo, supuestamente una persona le está infligiendo dolor a través de toques eléctricos a una persona que está del otro lado de la mesa y a pesar de escuchar gritos y llantos no paraba porque en el momento en que lo quería hacer la persona que estaba realizando el estudio le decía no pares, sigue y la mayoría de estas personas por obedecer, aunque estuvieran sufriendo, aunque no les gustara y aunque nada lo estaba deteniendo de pararse e irse, no lo hacían. Los invito a buscar sobre esto si quieren saber más. Esto es todo por el video de hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!